Bien, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 5 de septiembre entramos a la lección número 10, que lleva por título Crecer en Cristo. El versículo motivador está en Salmos capítulo 1 y nos dice así, en este tema que se va a ocupar de nuestro crecimiento, porque en el justificado, ¿no? En el cristiano ya justificado, tiene que ocurrir una serie de cambios, que tampoco lo hacemos nosotros, sino que lo hace el Espíritu Santo en nosotros. El versículo motivador dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué? En la ley de Dios. Este es el símbolo de las tablas de la ley, solo un símbolo, ¿no? Que expresa la voluntad de Dios. Y la ley es santa, como su autor es santo, ¿no? La ley es justa, como su autor es justo. Y la ley es perfecta, como su autor es perfecto, ¿no? Aquí vemos un símbolo también del sacrificio de Cristo, que lo hizo en favor de nosotros. Y al hacerlo en favor de nosotros para la salvación, Él llegó a ser nuestro sustituto también. Por último, es nuestro sustituto, hermanos. Él fue fusilado por nosotros, es decir, sacrificado por nosotros. Los que creemos en su nombre, ejercemos fe. Fe y confianza en el sacrificio inmaculado de Cristo. Nosotros somos justificados solo por la fe en los méritos inmaculados de Cristo. Pero en esta lección nos dice crecer en fe. Ahora, el tema de hoy día es esta parte también. Vemos que el rey David dice que se deleita en Jehová de día y de noche, en la ley de Dios. En Colosenses capítulo 1, estamos estudiando la lección. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En esta lección tenemos un promedio de 17 citas bíblicas y cada cita tiene 1, 2 o 3 versículos. Es decir, vamos a hacerlo lo más concreto, sin salirnos de esta lección, creciendo o crecer en Cristo. Cuando tú sales a tu jardín, ¿sí? Y ves una planta y al día siguiente ves la misma planta y lo ves exactamente igual, dices tú, pero está creciendo. En el día y en la noche, en cada intervalo de tiempo, está creciendo en forma microscópica, pero lo está creciendo. Es un proceso, sino que no nos damos cuenta. Así también en el cristiano sufre un proceso, hermanos, el creyente. El creyente en sí mismo, en ti y en mí, tenemos esta naturaleza caída. Por eso que estamos sujetos a la enfermedad, ¿no? Sujetos a la enfermedad, sujetos al dolor, sujetos al error y sujetos a la muerte, ¿no? Pablo decía que tenía y que tenemos un cuerpo de muerte.
¿quién nos librará? Pero al Señor Jesucristo doy gracias, dice Él, porque en Él solo tenemos vida eterna por la fe. No perdamos la fe. Y ahora aquí, el creyente, así como la justificación es una obra de Dios que lo hace en la persona de Cristo, ahora en la persona del creyente sucede la santificación. La santificación. A pesar que tenemos, hermanos, imperfección, ¿no? Estamos sujetos, somos carne, dice el apóstol Pablo, pero tenemos un proceso, hermanos. ¿Dónde dice? Sigamos en Romanos 8.1 ahora, siguiendo solamente los versículos de la lección. Hay muchísimos más, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a tocar. Lean en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. La ley condena, esa es su función, condena al transgresor, pero por la fe en Cristo Jesús aparecemos como cumplidores perfectos de la santa ley de Dios. Pero, dice acá, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya lo leímos, ya lo hemos leído, en Gálatas hay esa lista pues, de las inclinaciones carnales que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos inclinación, aún como creyentes, tenemos inclinaciones en nuestra carne, inclinación al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a la lascivia, al robo, a la mentira, a todo lo que prohíbe pues, los mandamientos santos de Dios. Pero no por eso Dios nos deja aislados, sino nos da su Espíritu Santo para que vivamos en este proceso, que tiene un inicio y tiene un final, es un proceso. Y en todo proceso, pues, algunos materiales son más dúctiles, unos son más suaves, más duros, tienen más imperfecciones, así como el alfarero, hermanos, que es Jesucristo, es Dios mismo, ¿no? El barro somos nosotros, el alfarero sabe, Él lo hace, no nosotros. Cómo moldea el barro, la vasija, cómo saca los puntitos negros, ¿no? Los puntitos rojos, verdes, Él sabe echarle un poco más de agua, ¿no? Y con su mano Él va moldeando, va haciendo según la arcilla. Hay diferentes colores de arcilla, de diferentes densidades, ¿no? Pero eso lo conoce muy bien Dios. Es un proceso que trabaja en nosotros. Y eso se ocupa la lección. Y el nombre dice crecer en Cristo. Así como el crecimiento es imperceptible, ¿no? Pero el proceso se está siguiendo y va de menos a más. Ahora sí, en Colosenses capítulo 3, volvamos al capítulo 3 ahora de Colosenses. Del 5 al 7, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. En este proceso, ¿qué nos dice? Estamos ahora aquí, hermanos. Lo que ocurre en nosotros. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este proceso de santificación entran solamente los que han sido justificados perfectamente en la persona de Cristo. Y tiene que suceder esto. También aquí, en la lección, hermanos, tenemos un párrafo que no podemos dejarlo de lado. Dice así, al propósito de este punto, ¿no? El profesar la fe, estoy leyendo ahora Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Dice, el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer este conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Esto tiene que suceder dentro del creyente, ¿no? En Salmos, en el capítulo 23, un capítulo muy conocido, solamente vamos a indicar un versículo de este capítulo. Versículo 4. En ti esperan, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es en el proceso de santificación. Nos dice que no debemos tener miedo, así andemos en valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios, hermanos, en este mundo tenebroso de verdad. Jesús dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, yo enterraré tus huesos. Esto debemos tenerlo muy presente en esta etapa, que estamos sujetos a la muerte, a la enfermedad y al dolor. Abrazar la promesa de Dios. En Colosenses ahora, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andéis en Él. ¿Y cómo lo hemos recibido? Ese recibimiento lo concretamos cuando bajamos a las aguas bautismales. Es demasiado importante este rito de bajar a las aguas bautismales, el ser bautizado en aguas. No es menos que el ser bautizado en fuego. También es mandamiento de Dios. De esa manera que lo habéis recibido, de esa manera tienes que andar. Ese es un ejemplo muy fácil de interpretar. Así cuando el pastor pone sobre tu boca y tu nariz y los diáconos, ¿no? te sumergen sobre las aguas, parece que te ahogas un instante y sales otra vez. Eso simboliza que has muerto al pecado, perteneces a Cristo y te levantas para vivir en novedad de vida nueva. Dejarás tus viejos pensamientos, tus viejas filosofías, tus tendencias antiguas en el mundo político, filosófico o de cualquier índole. Dejarás al viejo hombre, se refiere a la restauración al pensamiento cristiano bíblico 100%, ¿no? Te regenerará el Espíritu Santo, trocando las ideas antiguas, usos y costumbres antiguos
que llevaban al pecado son trocados ahora para vivir en este proceso de santificación. No tengas miedo, no temas. Dios está contigo, así lo ha prometido. Ahora, versículo 14 y 15 del mismo capítulo, dice, refiriéndose, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, se refiere al sacrificio ahora, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Él ha sufrido en la cruz y así hemos sido liberados del pecado, ¿por qué pues tenemos que andar practicando lo mismo? Si tenemos el poder del Espíritu Santo para ir mejorando. Y yo me refiero no solamente a los adultos, me refiero a los jóvenes, a hombres y a mujeres. Porque las mujeres también en el pecado que he enumerado no se quedan atrás. También participan, igual que el hombre, hermanos. El hecho que en este mundo más hay sufrimiento sobre la mujer, ¿no? Eso no quiere decir que ellas sean más buenas, ¿no? Son más engañadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están más entregadas al diablo y al mundo. Porque está prometido que el castigo es proporcional, hermanos, al pecado que tú practicas también. Entonces, no hay grandes ni chicos, ni esclavos, ni esclavos, ni libres, ni hombres ni mujeres que nos escapemos del látigo de Dios si así nosotros no queremos aceptar nuestra justificación, porque solamente así entramos a este número 2, ¿no? Esto se lo llama, estas son las dos obras de Dios. La obra que Dios ha hecho en Cristo y la obra de Dios que ha hecho en el creyente a través del Espíritu Santo, ¿no? Están los tres, el Padre que dio la gracia, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros solamente debemos de entregar nuestro corazón, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos también. Y esto nos atañe a todos. En Primera de Tesalonicenses, cinco 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Sí? Aquí está. Orad sin cesar. Todas las iglesias, hermanos, ahora tienen un apéndice en su página de hacer grupos de oración. De decir que confesamos ahí que estamos sujetos a una enfermedad, tenemos este dolor, tenemos este caso, oremos unos a otros, ¿no? Orad sin cesar, estamos en este proceso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, de todo mal contacto, ya sea de cualquier tipo. Absteneos, evítalos. Estamos en este proceso de lo que ocurre en el creyente, ¿no? Que una vez ha sido ya justificado y aprobado, y tú y yo estamos sentados por fe a la diestra del Padre, hermanos. Qué tal privilegio que Dios nos ha dado. Sigamos con los demás versículos. En Lucas capítulo 10, primero 19, miren lo que dice así. Aún
a los creyentes que eran discípulos. También alcanzó hasta ellos. Se refiere a los discípulos de Cristo. Jesús le dio poderes sobrenaturales. Dice, he aquí os doy potestad y hollaréis serpientes y escorpiones. Se refiere a los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la promesa, hermanos. Nada os dañará. Si tú eres buen cristiano, hermano. Quizás en las noches, se llama así, en los sueños, en las pesadillas, ¿no? Las pesadillas que tú tengas, no es descabellado pensar que solamente es porque has comido mucho o has comido una comida pues difícil de digerir. No, es muy posible que sean los demonios que vengan a atormentarte. Como no puede tumbarte en el día, viene en la noche. Por eso que tú tienes que estar día y noche orando, pronunciando el nombre de Jesucristo. Porque estamos, sí, en los últimos tiempos. Y Jesús, nos dio potestad sobre ellos y sobre toda fuerza del enemigo. Tenemos potestad sobre ellos y sobre toda, y nada nos hará daño. Pero aún así, para equilibrar esto, ahora en el 17, y luego pasamos a un versículo que está más adelante. Volvieron los 70 con gozo, ¿no? Es para que cuando tengamos éxito y andemos en victoria y nuestro proceso nos vaya bien, y vengas gozoso como los discípulos. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús te va a decir lo siguiente, ¿no? Siempre es más importante el número 1. Cuando los discípulos venían llenos de gozo, dijeron, Maestro, Rabí, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el versículo 22 del mismo capítulo dice así. En el versículo 20 dice, no os regocijéis, dijo Jesús, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. También no dejando de confesar nuestros pecados diarios. Quizás tú no cometas pecados en hechos, pero lo cometes en forma intencional, en tu mente, en tu corazón. El diablo sabe quién tú eres. El diablo sabe quién dices quién tú eres. Y también sabe lo que tú haces creer a la iglesia de lo que tú eres. Y él sabe también de lo que en realidad tú eres, ¿no? Viene y te acusa y te persigue, porque esa es su labor de él. Pero nosotros tenemos que, sabiendo, confesamos, Señor, no me justifico, yo he pecado ayer o antes de ayer o en la mañana, no me justifico, sino justifícame tú en tu sangre y en tu justicia. Entonces entramos otra vez en este proceso. Porque el justo 70 veces cae, pero las 70 veces torna a levantarse. Está escrito también, hermanos. Ese es el Señor Jesucristo que está siempre con nosotros. En Efesios capítulo 5, volviendo a la misma lección, crecer en Cristo. Efesios capítulo 5, del 18 al 21. Dice, no os embraguéis con vino, ¿no? Porque quizás en este proceso se te es muy difícil dejar algunos vicios de la vida pasada. El consumo de algún tipo de alcohol, o del cigarrillo, o de mirar pornografía, o de tener malos contactos. Tú bien sabes, cada uno sabemos, ¿no? Como se dice, todos sabemos de qué pie hemos cojeado o seguimos cojeando. Dios sabe, está escrito, dice así, ¿acaso no vio aquel que formó el ojo? ¿Acaso no oyó aquel que hizo el oído? Dios sabe todo, hermanos. Por eso que debemos, el creyente, arrodillarnos
decimos, Señor, yo soy imperfecto, pero pongo por la fe a mi perfección, que es Jesucristo, y Él nos imputa su justicia en ese instante. Y otra vez vivimos acá. Podemos ir con dolor, con enfermedad, pero por fe tenemos convicción y esperanza que estamos aprobados por Dios. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es hacer la vida en iglesia, en conjunto, ¿no? A veces ha habido algunos, ¿no?, que en su pensamiento inteligente, muy sabio, humanista, han dicho que no necesitan de Dios ni de la iglesia, porque en la iglesia hay el pecado A, B, C. Pero Lutero dice que eso no es de tu incumbencia. Dice el reformador que Pablo, y cita a Pablo, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Ese es el mandamiento de Dios y punto, ¿no? Y eso te va a edificar. Él lo ha hecho así en su plan y no hay algo que mejore y Él no puede cambiar su plan. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbres. Algunos han dicho, me voy a buscar una mejor iglesia, ¿no? Lo vas a ver en el mundo, como lo están viendo ahora. Son hombres y mujeres que han dicho esto. No lo hagas. En Efesios 5, 20 y 21 también dice, dando siempre gracias por todo a Dios. Si estás bien y con buen trabajo, da gracias a Dios. Tienes un trabajo que te hace vivir pobre, da gracias a Dios. Estás sano, da gracias a Dios. Si estás enfermo, da gracias a Dios. El hecho de que estás enfermo no significa que tu santificación es un fracaso. No. Dios está ahí, está Dios ahí torturando tu carne para que tú por la fe le pidas a Él. Demoras varios días, ¿no? O varios meses, no sé. Es el tratamiento de Dios, porque los caminos de Dios son extraños. Así es, hermanos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que nos está aconteciendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, hacer una iglesia, respetar a las autoridades de la iglesia, porque Dios lo ha puesto así, ¿no? Eso también vamos a tocarlo. Ahora en Efesios capítulo 6, del 12 hasta el 21. No podemos tomar todos los versículos porque de seguro no va a faltar tiempo. Ya hice ese cálculo. Y también al investigar crecer en Cristo, hermanos. Este nombre encierra que tú estás creciendo espiritualmente. El hecho de que no te ha ido bien en la vida secular no significa que Dios no está contigo, ¿no? Sino que Dios está limando las asperezas. Cuando el alfarero, ¿no?, se demora más, es porque va a salir más retocado, más bonito y más elegante y con un mejor acabado. Eso es así. Ahora tenemos unos enemigos, ¿no? Estos no son otros enemigos. Los enemigos que tenemos, hermanos, son, aún a pesar que el diablo está vencido y sus demonios están vencidos, pero él sigue siendo nuestro enemigo, ¿no? Él sabe que tú has sido justificado y crees, pero aquí él viene a torturarte de día y de noche, ¿no? Esa es su misión de él. Dios lo ha dejado así. Acá tenemos al diablo y a los demonios. Porque eso nos dice la lección número 10.
Dice la pregunta, capítulo 6, Efesios 6, del 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha como militar, como soldados. Así en el plano militar. Tú no, Dios no te ha mandado que estudies karate para pelees con otra persona, con tu prójimo. Dios no te ha preparado para que te vayas y practiques el tiro, ¿no? Dios en la santificación te da otros cursos, otros alcances, ¿no? Dice que no te prepares tampoco para refutar. Dice que Dios en aquella hora te hará recordar, ¿no? No, como los políticos o como que se preparan para pelear con sus enemigos adrede, ¿no? Eso no es la voluntad de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay que aceptar. Estos son, a pesar que están vencidos, pero vienen y tenemos lucha contra ellos. Y para esto tú vas a recibir una armadura que viene de Dios, ¿no? Tú no vas a crear tus armas, ¿no? Como en las milicias terrenales, humanas, tus estrategias de maldad, no. Del cielo te da una armadura, dice, tomad por tanto la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Solamente, hermanos, cuando tú resistes al diablo, él huirá de vosotros. Esa es la promesa. Acá dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, es en el día de la prueba, ya sea el día que no tengas dinero, el día que te roben puede ser, o el día que tengas una enfermedad y no tengas dinero, o en el día en que tengas mucho dinero y se te presente otra clase de pruebas, porque la carne es así. Tenemos, por lo positivo y negativo, todo totalmente está depravado en el hombre. Si cuando el hombre tiene riqueza y tiene bonanza, es cuando da más rienda suelta a sus bajos instintos, eso está probado. O sea, no tenemos, hermanos, por qué bramar, pedir por la prosperidad económica, porque para la mayoría fue una catástrofe, ¿no? Debemos pedir la voluntad de Dios. La oración modelo dice, dadnos el pan nuestro de cada día. Amén y amén. Sigamos, ya para terminar seguro. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Este es el escudo de la fe. Nos protege contra el enemigo. ¿Y por qué? Yo creería que la fe es el arma ofensiva, es el arma defensiva, la fe. Dice el escudo de la fe y la arma ofensiva es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Porque el diablo, hermanos, él viene a acusarte. Tú has sido esto, has hecho esto, has cometido esto y debes esto y qué sé yo, todo eso, lo que tú muy bien sabes, lo que tú y yo muy bien sabemos, nos viene a acusar de día y de noche. Él es acusador de nuestros hermanos, está escrito en la palabra. Pero tenemos el escudo de la fe, decimos sí. Yo soy un transgresor de principio a fin de la ley santa de Dios, pero yo tengo a Jesucristo. Gloria a Dios, tenemos a Jesucristo que nos ha justificado por sus méritos inmaculados.
y estamos sanados, salvados, y Dios nos llama santos, inocentes y justos, hermanos, en la persona de Cristo, aunque nosotros pues somos todo lo contrario, ¿no? Entonces esas palabras tú tienes que decir, tienes que declarar con tu boca en tu oración. Dice también, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Todos los dardos del enemigo son la acusación que viene a tu conciencia. Tú has hecho esto, sabiendo, pudiéndolo evitar, lo has hecho. Y te acusa de día y de noche. Y vienen las pesadillas. Porque tenemos lucha contra huestes de maldad que viene a atolondrarnos nuestra mente, nuestra psiquis, ¿no? Porque crees que hay mucha gente, hombres y mujeres en los nosocomios, ¿no? Porque también ellos no creen como nosotros en la justificación perfecta de Cristo. No tienen cómo resolverse. Pero cuando tú crees que Cristo es nuestro sustituto y tenemos el Espíritu Santo y decimos, he caído, pero me puedo levantar, porque Él está ahí, hermanos. El capitán, Él está ahí. Él es fiel para dar la mano al caído. Y dice así, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, por el resto de hermanos. En este proceso que tenemos, ¿no? No te mires mucho a ti mismo, porque tenemos muchas falencias. No tenemos nada que nos recomiende a Dios. Solamente Cristo es la ofrenda, el olor grato a Jehová. Y aquí, hermanos, lo que suframos en esta vida, ¿acaso no somos peregrinos? Así decimos, así cantamos. Aquí somos peregrinos. Bueno, pues vivamos como peregrinos, ¿no? Porque nuestra morada es la celestial. Ahora sí, avancemos un poquito más, si nos permite el tiempo, sin salirnos. En 2 de Pedro 3:18. Ya para terminar. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En 2 de Pedro capítulo 2, 16, segundo de Pedro capítulo 2, versículo 16. En 1 de Pedro es 2:16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En este tema tan difícil de entender la libertad, pero también es tan fácil de entender. Y la Biblia lo hace fácil. Dice acá, como libres. 1 de Pedro 2:16. Como libres, vivamos así, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque en las iglesias se está diciendo esto, ¿no? Son libres y tienen y así logran tener pretextos y terminan haciendo lo malo y desviando a la iglesia a través de su mal testimonio y creen que están haciendo bien, usando mal la libertad. Ese concepto de libertad lo han enseñado en otras instituciones, en otros libros, pero no aquí. Dicen, como libres, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malos, sino como siervos de Dios. En este proceso de santificación, ¿no? En este proceso, nunca al 100% vamos a ser correctos,
porque es un proceso. Solamente aparecemos 100% correctos y perfectos solo por la fe en Cristo Jesús, porque Él es santo en sí mismo y no nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5:23, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice el apóstol Pablo, el mismo que nos habla de la justificación, nos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún se nos sigue mandando como mandamiento de Dios que vivamos irreprensibles aquí. No podemos decir, no puedo, no. El mandamiento permanece ahí y dice, sea guardado vuestro cuerpo, alma y espíritu, todo vuestro ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.